Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast del Patatú. Hoy vamos a estar discutiendo las causas congénitas de muerte súbita. Hoy con nosotros está de nuevo la doctora Carla Rodríguez, que es especialista en condiciones congénitas cardíacas. Y estamos también, como siempre, con Tony y yo, su servidor Luis Renta. Tony, ¿nos puedes hablar un poquito más y recapitular todo lo que hemos hablado hasta el momento de lo que es muerte súbita? Sí, empezamos, ¿verdad? La muerte súbita, y lo hemos dicho ya varias veces, porque toda muerte es súbita, ¿verdad? Nadie sabe cuándo le va a tocar. Pero en cardiología, cuando hablamos de muerte súbita, nos referimos al paciente que muere repentinamente, ¿verdad? Porque su corazón para y básicamente, pues el paciente se sentía bien, no tenía ninguna condición que lo predispusiera, ¿verdad? Que le pasara eso, y a eso es lo que nos referimos con muerte súbita cardíaca. Y de eso hemos estado hablando, ¿verdad? Hemos hablado de distintas condiciones que predisponen a muerte súbita, cómo las tratamos, cómo las prevenimos, cómo las identificamos, cómo los pacientes las manifiestan y nos los dejan saber, ¿verdad? Lo importante que es para nosotros como médicos hacer un buen historial y conocer el background, como decimos por ahí, de ese paciente, su historial familiar. Y hoy vamos a hacer una transición y vamos a estar hablando de condiciones congénitas cardiovasculares que predisponen o pueden llevar a muerte súbita. Carla, ¿qué son condiciones cardiovasculares congénitas? ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a hablar de este tema que tanto me encanta. Las condiciones congénitas del corazón son cualquier defecto o anomalía del corazón de nacimiento. Importante saber que pueden ser diagnosticadas en la niñez o simplemente fue incidentalmente un diagnóstico en la adultez. Así que cualquier cosa de nacimiento que afecte el corazón, ¿verdad? Una estructura anómala, pues eso es lo que le decimos enfermedades congénitas del corazón. Y son muchas, pero te pregunto, para las que causan muerte súbita, ¿cuáles son las más comunes que estamos viendo? Usualmente en el espectro de cardiopatías congénitas, aquellas que causan muerte súbita son aquellas que nosotros las definimos como complejas. Compleja quiere decir que no es simplemente un agujerito en el corazón o Ujú. una valvulita que no abre bien o no cierra bien, es actually o mucho más que eso. Entre las tres que son los, ¿verdad? Los que nosotros describimos como las más comunes que pueden causar muerte súbita es la tetralogía de Fallot, que estoy seguro que ¿verdad? La han escuchado anteriormente porque es la condición compleja más común que se ve, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos. Estadísticamente sabemos que es la condición más común y está a riesgo de muerte súbita. La otra condición más común es la transposición de los grandes vasos, que es que obviamente, para hacerlo de una manera sencilla, es donde el lado derecho del corazón es el que bombea el resto del cuerpo, así que esa es la transposición. En la tetralogía, tratando de explicarlo un poquito más, es un defecto que se compone de 4 defectos. Lo importante saber es que tienes un agujerito en el corazón, que muchas veces es bastante grande, y tienes una válvula, que es la válvula pulmonar que conecta los pulmones, que no abre bien. Entonces, eso requiere una o múltiples cirugías a lo largo de la vida, desde que son pequeños hasta que llegan a la adultez. Así que te puedes imaginar el grado de cicatrices que hay dentro del corazón cada vez que abrimos el pecho, llegamos al corazón y tenemos que reparar. Así que todo eso son puntos de arritmia y llegan a tener muerte súbita o podrían estar a riesgo. Y la última es aquellos pacientes que tienen solamente mitad del corazón desarrollado y hacemos la cirugía de Fontan. Y para no entrar en mucho detalle, lo importante es saber que cuando tenemos solamente la mitad del corazón desarrollado, hacemos una cirugía bien especializada para que la sangre llegue a los pulmones y regrese al corazón y bombee al resto del cuerpo. Así que estos pacientes son otro de los casos complejos que están a riesgo de muerte súbita. Todas estas condiciones, ¿verdad? Que son congénitas, ¿Correcto? nacimos con ellas. Una vez nacimos con ellas, ¿cuánto toma o sea, a qué edad uno las identifica? ¿Es variable? ¿Depende de la condición? Pues muy buena pregunta. La realidad es que estas que son bien complejas las identificamos en la niñez, actually, en los primeros días de nacido hasta el primer mes, porque estos pacientes, su oxígeno no es normal cuando nacen. Y si no se reparan o ¿verdad? Se hace la primera corrección en los primeros meses o años de vida, usualmente mueren en la niñez.
Así que definitivamente estos pacientes que son bien complejos, sí están a riesgo de muerte súbita, se dan identificado en la niñez, pero estas cirugías no son perfectas. Así que aunque se hayan corregido, siempre hay un riesgo de arritmia y muerte súbita. Pues estos son temas bien complicados. Nosotros también estamos aprendiendo y de lo que yo entiendo, y tú me corriges, Sí. esto es como si estuviésemos diseñando una casa y el arquitecto pone los tubos para donde no van, pone toda la electricidad para donde no va, las puertas están abriendo para donde no van y básicamente da la casualidad que funciona. Suficiente para que ese bebé nazca. Y después, en el momento que sale, se desconecta de la placenta, el bebé tiene que empezar a respirar. En ese momento nos damos cuenta que no está funcionando y hay que averiguar emergentemente en esos primeros días o horas. Correcto. Porque si no nos damos cuenta que hay algo que está conectado donde no va a oxigenar. Si la sangre no va para el pulmón como se supone, no se oxigena. Si la sangre oxigenada no sale al sistema, para el cerebro o al cuerpo, el bebé nos pone azul. Correcto. Oye, ¿por qué se ponen azul? Muy buena pregunta. Hablamos de que, ¿verdad? Los bebés se ponen azul o morados en mejor español, porque no, pero la verdad es que lo definimos así como un blue baby, porque el oxígeno está muy bajo y obviamente la saturación en la sangre de oxígeno es bien baja, así que al ellos mezclar la sangre que no tiene oxígeno o poco oxígeno con la sangre que tiene oxígeno, obviamente la saturación, el porciento de oxígeno en la sangre baja y se ven así moraditos. Así que eso es lo que le describimos como cianosis. Así que por eso es que se ven así. ¿Y en tu práctica, esto es algo que se ve comúnmente en Puerto Rico? Correcto. Importante saber que aunque las cardiomiopatías congénitas todo el mundo piensa que son raras, sabemos que la tasa de nacimiento es 1 de cada 100 niños, más o menos, y es la que está descrita en Estados Unidos y en Puerto Rico no es muy lejos de eso. Y obviamente es un espectro. Hay cosas simples, hay cosas más complejas como las que te acabo de describir que no son tan frecuentes. Y no solamente eso, las cirugías han mejorado muchísimo, así que el que tuvo cirugía de bebé o de niño llega a la adultez o llega a un adulto, es mujer y quiere tener bebés y todas estas cosas, así que es bien importante que estos pacientes estén en un cuidado y sí, la sobrevivencia, se cree que en Estados Unidos hoy en día hay más de 3 millones de adultos con algún tipo de cardiomiopatía congénita, reparada o no reparada. ¿Tiene insuficiencia cardíaca con síntomas sin resolver? Puede ser hora de ver el panorama completo. Insuficiencia cardíaca y síntomas que parecen no estar relacionados, como el síndrome del túnel carpiano, dificultad para respirar y latidos irregulares pudieran ser algo más grave, conocido como ATTRCM, una enfermedad rara, diagnosticada menos de lo que ocurre y que empeora con el tiempo. ¿Le suena familiar? Llame a su cardiólogo y pregunte sobre ATTRCM. Carla, fuera de muerte súbita, ¿verdad? Que es la complicación más temida. ¿Qué otras complicaciones tienen estos pacientes a lo largo de su vida? De los 3 pacientes que te describí, que obviamente está la tetralogía de Fallot, la transposición con el ventrículo derecho siendo el sistémico, el que bombea el cuerpo, y los que tienen hipoplasia de un ventrículo o de mitad del corazón que no se desarrolló bien y tienen lo que nosotros le decimos fontán, y la mayoría del paciente que tiene esa cirugía lo que dice soy un fontán, la mayoría de estos pacientes están a riesgo primero de arritmias cardíacas, ya sean de estas arritmias que medicamos que no son tan peligrosas, y obviamente de las peligrosas que somos las taquicardias ventriculares o las fibrilaciones ventriculares, fallo cardíaco, es decir, el corazón se pone débil, el músculo del corazón se pone débil y empiezan a retener líquido, como le mencionamos, y obviamente hay que hospitalizarlos o hay que darle medicamentos para ver si fortalece ese músculo. Y adicional a eso, obviamente están mucho más a riesgo de eventos tromboembólicos, es decir, de derrames cerebrovasculares o embolias a cualquier otro tipo de área del cuerpo, especialmente si la cirugía que se hizo no está completamente reparada, no está completamente corregida o dejó algo residual. Así que definitivamente esos son de los eventos más comunes que vemos. Luego de estas cirugías, de arreglar, ¿verdad? Cuando uno arregla algo que naturalmente pues, no va a funcionar como se supone que funcionase si hubiera venido de fábrica, ¿verdad? Hay que darle cierto grado de seguimiento, ¿verdad? Porque pues, no va a funcionar como la maquinaria inicial. ¿Qué herramientas tienes, ¿verdad? Que utilizas con mucha frecuencia? Te pregunto desde EKG, sonograma del corazón, que me imagino que interpretar un sonograma del corazón con todo esto distorsionado, ¿verdad? Debe ser bien retante.
¿Qué herramientas usas? ¿Con qué frecuencia? Y si puedes. Lo primero que yo hago como cardióloga de adulto que estoy recibiendo un paciente que ha tenido múltiples procedimientos o maybe uno o dos, pero no se acuerda o sí se acuerda, es ver el reporte operatorio. La única persona que sabe cómo se ve ese corazón es el cirujano. Así que Ok. yo tengo que ver ese reporte y ver qué materiales le puso, qué cosas él hizo, qué complicación hubo. Así que no todas las cirugías son iguales. Las anatomías pueden variar mucho, especialmente cuando ya estamos en sala de operaciones. Así que eso, una de las cosas que uso como mi herramienta, obviamente el sonograma del corazón, como tú bien dijiste, el Ujú. ecocardiograma, y más aún, gracias a Dios, hoy en día que tenemos resonancia magnética, siempre lo uso porque hoy en día tenemos la habilidad de cuantificar cuánta insuficiencia hay, qué Ujú. grado de estrechez. Y obviamente el sonograma del corazón es muy bueno, pero no ve todas las anomalías. Así que lo que a lo mejor se diagnosticó como A, casualmente le hago un MRI y casualmente A más B y el B no se había visto y ahora el B es un problema. Así que definitivamente son las tres cosas más que uso y el Holter porque mis pacientes, el monitor cardíaco de 24 horas, 48 horas para ver los latidos del corazón porque obviamente sabemos que estos pacientes están a mucho más a riesgo de arritmias cardíacas, ya sean arritmias que medicamos o arritmias que requieren un desfibrilador o que pueden poner al paciente a riesgo de muerte súbita. Tiene insuficiencia cardíaca y sufre de síntomas que no desaparecen. La insuficiencia cardíaca y otros síntomas como síndrome del túnel carpiano, dificultad para respirar, latido irregular y dolor lumbar podrían tratarse de algo más grave llamado ATTR-CM, una enfermedad rara, diagnosticada menos de lo que ocurre y que empeora con el tiempo, por lo que es importante reconocer las señales. ¿Les suena familiar? Llame a su cardiólogo y pregúntele sobre ATTR-CM. Yo creo que una contestación corta a mi pregunta, pero esto es algo que es muy común y no estamos viendo que son muchas complicaciones. Te pregunto, ¿tú te sientes que en Puerto Rico tenemos suficientes especialistas para tratar esta condición? Bueno, las cardiopatías congénitas en el adulto, la historia natural en Puerto Rico y en muchas áreas en los Estados Unidos donde no hay centros subespecializados, no lamentablemente, pero se trabaja con lo que hay, pasa del cardiólogo pediátrico que lo sigue viendo en la adultez, porque pues el que lo conoce desde que nació Sí. y colabora con el cardiólogo general, que está perfecto, pero obviamente nosotros como cardiólogos de adultos hay cosas que pues si uno no se entrena y vaya, pues a veces se nos hace un poco más difícil como un ecocardiograma y la verdad es que sí, y humildemente lo digo porque hasta que yo no me entrené, yo muchas cosas no las hubiera entendido en la parte especialmente anatómica y quirúrgica de por qué se hacen las cosas y las complicaciones. Hoy en día aquí en Puerto Rico, además de esta servidora, pues obviamente los cardiólogos pediátricos hacen una labor excepcional y los cardiólogos de adultos también, pero creo que necesitamos más gente para poder abarcar distintas áreas de la isla y nada, y proveer mayor Yo creo que tú eres muy buena con lo que dices, pero realmente, o sea, nosotros nos entrenamos, sabemos mucho de muchas cosas, pero yo creo que estas son de las pocas condiciones que cuando hay uno dice, esto es un paciente Carla. O sea, Sí. esto es un paciente para un Sí, sí, especialista sí. de esto porque ya tienen unas complicaciones que cada una hay que estar pendiente cuando hay que reevaluarlo, cuando hay Claro. que reoperarlo, porque son personas que los operaste de bebé, el corazón crece, el material que usaste para operarlo quizás no crece con él, hay que Correcto. reevaluarlo, hay que hacerlo de nuevo, cuando hay que hacerlo de nuevo, y son un tema bien complicado. Así que te agradecemos que hayas vuelto a Puerto Rico para ayudarnos con estos pacientes. Típicamente, estos pacientes se complican de muerte súbita, ¿con qué mecanismo? Bueno, depende de la anatomía. Usualmente, cuando hablamos de tetralogía de Fallot, se complican de muerte súbita cuando el palcho donde cerraron el agujero del corazón o trataron de agrandar la arteria pulmonar es un punto de arritmia y de cicatriz y de ahí salen las arritmias que pueden causar muerte súbita. En los pacientes de trombosis y obviamente la disfunción ventricular o cuando el corazón se pone débil en los pacientes de tetralogía de Fallot, especialmente el lado derecho, pues empiezan a hacer arritmias del lado derecho que pueden terminar en muerte súbita, es decir, en una arritmia sin pulso. En los pacientes de transposición de los grandes vasos, donde el ventrículo derecho, que no está preparado anatómicamente para bombear al resto del cuerpo, empieza a fallar, y fallar quiere decir que se pone muy débil, ese paciente, lamentablemente, sabemos que está a riesgo de muerte súbita. Tratamos de poner desfibrilador cuando ya la función cardíaca ha disminuido, como cuando lo hacemos con ventrículo izquierdo. Lamentablemente no tenemos terapia médica en estos pacientes que funcione
Y finalmente, obviamente, en los pacientes Fontan, cuando el Fontan, la cirugía ya empieza a dar problemas, sabemos que o tienen arritmias de las cámaras superiores y empiezan ya a desarrollar ¿verdad? Este tipo de complicaciones, sabemos que ellos pueden estar a riesgo de muerte súbita. Y la conclusión más importante, o sea, estos pacientes, a diferencia de los atletas, no tienen que estar haciendo algo fuera de lugar. Correcto. Esto es como si le apagaran el switch de la luz en cualquier momento, en cualquier segundo. De esto pasar en cualquier parte de Puerto Rico, ¿tú te entiendes que estamos protegidos con suficientes desfibriladores portátiles para atender esta condición? Lamentablemente tengo que decir que no. Esto es una población joven, así que si a alguno de mis pacientes le pasara un evento de muerte súbita, primero que la gente va a pensar que se le bajó el azúcar o le dio algo, no, nada cardíaco, hasta que le abren el pecho y ven una cicatriz. Lamentablemente el acceso a desfibriladores portátiles en centros de acceso público, ¿verdad? De un parking, en un centro comercial o simplemente en áreas comunes es limitado y la supervisión o como la evaluación de saber que si están funcionando, si no, quién lo sabe usar o tiene unas instrucciones, ¿verdad? Porque no siempre va a haber alguien que sepa usarlo o un proveedor de salud, así que lo que yo diría es que no hay que hacer yo creo que más esfuerzo para que esto sea más accesible porque tenemos una población joven a riesgo y no necesariamente sabemos cuándo puede pasar. Bueno, pues muchas gracias, Carla, de nuevo. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu sacrificio, por tu trabajo. Esto es una condición bien importante. Tenemos un déficit no solamente de seguimiento, sino de tratamiento. Es una de las condiciones que, al igual que los atletas, esto puede ocurrir en cualquier momento, desprevenido, y sí hay leyes que establecen en dónde tienen que estar los desfibriladores, pero podemos contar con que la mayoría de las personas no saben dónde están, de encontrarlo, no saben usarlo, y la mayoría de las veces pueden tener una batería que no sea suficiente para descargar la carga eléctrica, para restartear ese corazón, para sacarlo de su arritmia y darnos tiempo a que llegue a nosotros al hospital, estabilizarlo y después mandárselo a Carla para que entonces le dé seguimiento a largo plazo. Así que nada, denle like, denle share, comenten, sigan haciendo preguntas, queremos seguir orientándolo, dennos ideas de los próximos temas que más les interesan. Síganos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook y seguimos con ustedes. Muchas gracias. Este episodio ha sido traído a ustedes gracias a